noches, bienvenidas todas y todos. Mm, Les agradecemos por hacer presencia en este espacio que pues le hemos venido denominando Repensando las Intervenciones Urbanas. Y hoy hemos invitado al arquitecto Walter López Borbón. Le hemos titulado a su intervención Diseñar con Comunidad, y ya verán por qué le hemos colocado ese nombre. Eh, Walter López se formó como arquitecto en la Universidad Piloto de Colombia por allá en el año 1982. Es especialista en planificación urbana de la Universidad de los Andes del año 1987. Hizo un magíster en Historia del Arte y la Arquitectura en la Universidad Nacional en el año 2000, y recientemente se doctoró en Ciencias Técnicas en la especialidad en Arquitectura en el Instituto Politécnico José Antonio Chavarría en La Habana, Cuba, en el año 2018, con su tesis La recomposición social y urbana del territorio como alternativas a los programas de mejoramiento barrial, caso de estudio Bogotá. Walter ha sido profesor en varias universidades, en la Fundación Universitaria América en el 2010, en el Colegio Mayor del Rosario en el 2008, en la Pontificia Universidad Javeriana entre el año 99 y el 2001, en la Universidad Externada entre el año 92 y el 94, pero su mayor trayectoria como docente está en la Corporación Universidad Piloto de Colombia desde el año 87 hasta la fecha. Walter es miembro del Grupo de Investigación en Gestión Urbana y del Grupo Hábitat, Diseño e Infraestructura, y actualmente está clasificado como investigador asociado 1 por MinCiencias. También Walter, en el ejercicio profesional, ha participado en múltiples consultorías, es integrante y fundador de la Fundación para la Promoción de la Comunidad y el Mejoramiento del Hábitat, PROCO. Dentro de su trayectoria fue gerente de la Caja de Vivienda Popular entre los años 95 y 96. Y pues ha también publicado un número importante de libros y de artículos sobre el tema del hábitat, la vivienda, el trabajo popular, el diseño participativo y la informalidad. Actualmente es el coordinador de proyección social de la Universidad Piloto de Colombia, y Walter se describe a sí mismo como un arquitecto descalzo. Eh, en ese sentido, para mí es un placer poder contar con la presencia de Walter y su conocimiento y trayectoria. Le he pedido que la charla pueda desarrollarla en dos ámbitos. Uno, vinculado con lo que ha sido ese ejercicio de la docencia universitaria, pero articulada a esa relación entre universidad y comunidad, y lo que lo que ha venido desarrollando desde hace muchos años a partir de su trabajo con estudiantes de arquitectura. Y en segunda instancia, cómo a partir del ejercicio profesional ha mantenido ese vínculo con las comunidades a través de las dinámicas de proyectos y alternativas que ha construido allí, particularmente desde la fundación que fundó de PROCO. Entonces, Walter, nuevamente muy agradecido de que nos esté acompañando, y tiene la palabra. Pues, Carlos, gracias a ti, a la Universidad Nacional por la invitación. Es un honor. Es una de mis almas, de mi alma mater de la maestría. Y además tengo un referente muy fuerte con Luis Carlos Jiménez. Yo creo que Luis Carlos, para muchos de nosotros, es un punto clave. Yo recuerdo cuando estábamos acabando la carrera en la Piloto, en noveno semestre, se nos ocurría la idea que deberíamos trabajar los barrios populares, el tema de la arquitectura sin arquitectos. Y Luis Carlos ya estaba de director de mejoramiento de barrios en planeación. Fue la persona que nos dio por el camino. El tema de la arquitectura descalza o del arquitecto descalzo pues tiene dos referentes fuertes. En la Revolución China, cuando Mao se instaura en la República Popular, había un problema de salud gravísimo y un nivel de cobertura médica muy bajo. Y la directriz que se dio era que en lugar de que la gente fuera a los consultorios a visitar a los médicos,
Los médicos debían salir a la calle, a los barrios, a los pueblos, a las veredas, a atender a la gente, que era mucho más sensato y práctico. Y ahí se llamaron los médicos descalzos. Nosotros retomamos el tema de la arquitectura descalza. Y años después conocimos en México la publicación de un profesor holandés que se llama El Manual del Arquitecto Descalzo, y ahí quedamos confirmados en el tema. Lo que les voy a presentar son tres momentos. El uno es el proyecto que para nosotros ha sido como el más paradigmático, un proyecto de hace muchos años, de los años del año 82, 83, que duramos 5 años con un grupo de niños en Bosa, en el barrio de la Amistad, diseñando, construyendo y manteniendo un parque a través de algo que llamamos el TIAP, Taller Infantil de Arquitectura. Ese he hecho una grabación de 15, no sé, 18 minutos sobre el taller infantil. Y luego muestro algo más reciente, del año 2000, que es un trabajo muy complicado, muy exigente, muy doloroso, muy riesgoso, que hicimos por varios años en el Chocó con desplazados. Es un retorno en medio de la guerra, en el río Cacarica. Entonces voy a mostrar los 2 videos. Espero que no tengamos inconvenientes con sonido y audio. Me van diciendo cómo se ve la cosa. Vemos el taller infantil. ¿Se ve, Carlos? No, todavía no, porque toca que, como mencionamos ahorita, en donde dice presentar ahora, una pestaña de Chrome y a partir de ahí ubica el video. Ahora sí ya está abriendo. A ver, a ver. Si lo pone en pantalla completo y le da Play Ok. 4. Okay. Taller Infantil de Arquitectura Popular. Ya, una experiencia muy significativa en el proceso profesional que hicimos en los barrios populares recién egresamos de la universidad. El taller infantil fue una propuesta que surge a partir del interés nuestro de conocer los procesos de mejoramiento barrial en la localidad de Bosa. Habíamos consultado con Luis Carlos Jiménez, que en ese entonces era docente de la Universidad Nacional, y después lo nombraron director de mejoramiento de barrios de Bogotá. Y le comentamos que nosotros estábamos interesados en conocer los procesos de autoconstrucción. Él nos sugirió 2 barrios, Villa María en Suba y La Amistad en Bosa. Visitamos ambos barrios, hablamos con las juntas de acción comunal y en Bosa encontramos una acogida muy interesante. Y nosotros propusimos desde un inicio que a cambio de tener la oportunidad de entrar a las casas y hacer levantamientos y hablar con la gente, nosotros podíamos ofrecer algún servicio. Y nos propusieron que diseñáramos la iglesia que iban a construir en ese tiempo. Nosotros, además del diseño, empezamos a ir los domingos a acompañar el proceso de construcción, y el señor Triana, que era el tesorero de la Junta de Acción Comunal, nos propone que por qué no vendemos planos, cosa que no entendimos nosotros, que nos parecía muy curioso, muy particular que la gente construyera sin planos. Y entonces en el salón comunal nos ofrecieron un espacio donde colocamos, habían 3 avisos, uno que decía se forran botones, otro se aplican inyecciones, otro que decía se vende vestido de novia ligeramente usado, y un cuarto que decía se hacen planos. Empezamos a asistir martes, jueves y sábado. Al principio no logramos mayor acogida, pero de repente una familia remitió a otra, y cuando nos dimos cuenta teníamos más de 60 clientes que atender en el barrio y en los barrios circunvecinos. Entonces ahí es donde surge la idea de tener una oficina de asistencia o de asesoría a la autoconstrucción, que la llamamos en su momento OAA. En poco tiempo nos proponen que diseñemos un parque para los niños del barrio en la parte de atrás del salón comunal, que era un lote largo, abandonado, lleno de escombros,
y con unos tubos del acueducto que nos habían llevado después de una obra. Y nosotros propusimos que haríamos el trabajo siempre y cuando fuera participativo. Entonces pegamos afiches por las tiendas del barrio y invitando a los niños al taller infantil de arquitectura popular los sábados a las 8 de la mañana. Al principio no fue mayor la asistencia porque descubrimos que a esa misma hora se presentaba el Chavo del 8 y no tuvimos mayor acogida. Nos tocó cambiarlo para las 9 de la mañana. En esa época estábamos leyendo a Hassan Fathy, que es un arquitecto egipcio muy importante para nosotros, es el padre para muchos de nosotros del diseño participativo. Él había hecho una serie de experiencias en el Cairo, en la Universidad del Cairo y con comunidades. Y una de sus propuestas fundamentales era una visión integral del trabajo. O sea, no era únicamente el tema del espacio y el tema del proyecto, sino tenía que ver con las costumbres, con los hábitos, con las tradiciones, con las formas de vida de los posibles usuarios. En la diapositiva están viendo el lote, los tubos abandonados, el entorno en proceso de autoconstrucción y lo que se propone pues, fue armar un equipo interdisciplinario, inicialmente con un psicólogo, Germán Moreno, con una pedagoga, Lucia Garzón, y 3 arquitectos. Hassan Fathy, cuando llega a un proyecto nuevo que le proponen, que es el traslado de Gorna a Nueva Gorna, porque el sitio se iba a constituir en una represa y tocaba reubicar a todas las familias del asentamiento. Cuando él llega, él encuentra que las familias están muy preocupadas por el tema de la recogida de la cosecha del arroz y tiene que meterse entre el agua para hacer tarea, esta labor agrícola. Y tenían que diseñar botas de caucho que se empataran con los pantalones de caucho para evitar adquirir enfermedades dentro del agua. Y él hace un taller de costura. Cuando llega a la interventoría a ver en qué iba el proyecto de la Nueva Gorna, lo encuentran cortando piezas de ropa para la recogida de la cosecha. Y le dicen, bueno, profesor Fathy, pues si lo que vinimos era fundamentalmente era el diseño del asentamiento. Al poco tiempo muere un niño por gastroenteritis y él considera que era necesario hacer obras de teatro para capacitar a las mujeres, sobre todo en el vida del agua para el uso doméstico. Y lo encuentran haciendo una obra de títeres. Y vuelven y le llaman la atención. Pero una cosa que siempre lo hemos subrayado, una situación en particular, es cuando ya la obra avanzada sacan a Fathy del proyecto, la comunidad, lo declaran enemigo del pueblo y cierran las puertas a las entidades del Estado que estaban participando en el proyecto. Y se formó un gran debate que Fathy no entendía qué es lo que había pasado. Finalmente, a los 2 días lo dejan entrar con unos representantes, hay una comisión de ancianos y en la mesa donde se van a reunir, sobre la mesa había una llave de agua. Y dicen, usted ha traído esto a nuestra comunidad y esto es el enemigo del pueblo. Y él dice, no, pero ¿cómo hacer posible que traer agua a las casas a nivel domiciliario sea un acto de enemistad? Y le digo, pues sí, profesor Fathy, porque las mujeres después del almuerzo bajan al río a traer los cántaros de agua y como no pueden cargar el cántaro, nosotros los cargamos y ahí es donde las enamoramos. Si el agua llega a las casas no va a haber enamoramiento y se va a acabar la historia del pueblo. Entonces fíjense ustedes que lo que para nosotros, digo en general, el mundo occidental, es progreso o desarrollo o es mejoramiento, no siempre en todas las condiciones estaba dado. Entonces, esta diapositiva tiene que ver con el entorno del predio, pero además con el contexto cultural y social, y en este caso con una herramienta muy importante que se usó durante los 5 años que duró el proyecto, que fue el juego. Entonces, iniciamos el proceso de diseño participativo reconociendo
que no era un problema de predio, que era un problema de vincular, de expresar, de reconocer, de validar las iniciativas de los niños que vivían en el barrio. Eso no fue tan fácil porque al principio los niños no querían niñas y tocó hacer todo un ejercicio para aceptarlo. Pero además tampoco querían niños menores de 8 años, por decir algo. Entonces había que hacer todo un proceso de integración. Pero además, cuando se hizo las primeras jornadas, muchos de ellos llegaron con palas y picas porque un parque no se hace sentado en una mesa rayando o discutiendo. Un parque se hace en la práctica como tal. Pero ese día, en medio de la situación y en el predio, se discutió mucho si aquí venía el columpio, el rodadero, la balanza, los demás juegos. Y acordamos que por lo menos necesitamos hacer un levantamiento del predio y visitar otros parques, no únicamente en Bosa, para poder entender qué posibilidades había dentro del diseño. Entonces ahí se inicia lo que nosotros llamamos a la voltereta china, porque ¿qué descubrimos? Y eso después lo confirmamos en muchos proyectos con comunidad. Si la carencia es tan alta y no tengo un parque, yo pido lo mismo. Hombre, te dame un columpio, una rueda y un balancín. No voy a pedir más. Pero si yo llevo a los niños al Parque Simón Bolívar, si llevo a los niños al Parque del Chicó, si llevo a los niños al Parque Nacional, si les llevo revistas, claro, la cosa se nos complicó. Porque después ya querían una piscina con una cubierta de vidrio. Pero era preferible especular a una condición marginal del uso del espacio. Este es un ejemplo de las actividades complementarias, porque lo que se decidió finalmente, no, con lo cual la Junta no estaba del todo, Junta de Acción Comunal, de todo de acuerdo, era con que en lugar de estar concentrados en el diseño, nos dispersáramos en otros temas. Pero nosotros estábamos en un proceso de construir una red social, un tejido social, en este caso los niños, bajo una condición muy particular. Los niños no participan en las asambleas de la Junta de Acción Comunal, no participan en las discusiones de los adultos. Y esto era demostrar, comprobar y ratificar que los niños podían ser un elemento proactivo y un elemento promocional del mejoramiento de un espacio público, en este caso el parque. Entonces aquí se ve un festival deportivo que hicimos para el parque infantil en el barrio La Amistad. Aquí ya empezamos a tener varias frentes de trabajo. Teníamos un equipo de fútbol, participamos en campeonatos, nunca ganamos ninguno, pero no importaba. Teníamos un grupo de títeres y como nosotros financiábamos con recursos propios el material del taller para las maquetas, los dibujos, los recorridos, Luz Marina, que era la secretaria del taller infantil, propuso que armáramos un grupo de títeres y que nos presentáramos en las primeras comuniones en las casas y ella cobraba y ahí se recogían fondos. Una iniciativa fundamentalmente de parte de ellos. Hay que reconocer que los tiempos de las comunidades y los tiempos de las instituciones y los tiempos de los adultos son diferentes. El grupo se fue consolidando, llegamos a tener más de 20 niños y niñas vinculados al proyecto. Para Halloween se hicieron máscaras de papel maché, afortunadamente muy pesadas y los niños quedaban mirando para el piso. Pues hacían juegos urbanos, juegos de calle, recorridos, se visitaron otros proyectos y se logró de otra manera un reconocimiento por parte de la Junta, pero llegó un momento en que la Junta ya tenía que salir y habían nombrado una Junta nueva y tanto la saliente como la entrante presionaron mucho para que empezara a concretarse el tema del diseño del parque. Ya con el predio, con las visitas, con la información, pasamos a empezar a definir las áreas, los usos, los materiales, las posibilidades que iba a tener el proyecto. A algunos niños más líderes, a algunos más consolidados, a veces iban de una misma casa 3 y 4 hermanos, invitaban primos,
había como un reflejo de la red misma del barrio, de esas relaciones de compadrazgo que se dan en los barrios populares tan importantes y tan interesantes. Aquí está Germán Moreno, el sitio donde trabajábamos era la oficina nuestra que nos habían dado para atender comunidad con los planos martes, jueves y sábado. Al fondo se ve pegado a la pared una programación de las actividades que se iban a llevar a cabo. Y se llegó, para llegar al diseño, se tuvieron en cuenta varias situaciones. Por ejemplo, ellos querían tener un escenario para representaciones culturales, un área con arena para los niños pequeños y con llantas de reciclaje para, para menores de 5 años. Se propuso que con los tubos que habían quedado abandonados diseñar un laberinto. Casualmente Ernesto y Carlos habían visto en el colegio, Alberto, perdón, y Carlos habían visto en el colegio el tema de Dédalo y del laberinto y de el Minotauro. Entonces estaban proponiendo el diseño del laberinto. Luego se diseñó otro elemento de troncos, de pasamanos, columpio y rodadero. Ellos iban y fuimos varias veces a un paseo poco grato para algunos de nosotros, que era ir a las inmediaciones del Colegio Claretiano a recoger sapos y a subirnos a una gruta que antes había una virgen y se la habían robado. Y ellos después proponen diseñar un espacio cuyo referente era la gruta del Colegio Claretiano. Y por último, un pequeño avión que se diseñó con elementos tubulares. Entonces, como se ve, empezamos a hacer experimentos con materiales. Del dibujo bidimensional pasamos a la maqueta tridimensional, la plastilina, el alambre, la madera, y eso permitía que los diferentes grupos fueran acordando o logrando promocionar sus ideas al interior del diseño. Y tenemos, pues, miren ustedes, un río en la mitad del lote, eso pues obviamente fue imposible de lograr, pero empiezan a aparecer a través de los colores, los significados, varias propuestas o a concretarse en varias propuestas. En el caso está el del laberinto, el del juego múltiple, el de la arenera, que se van gestando. Aquí en esta, por ejemplo, se puede ver en la esquina superior izquierda el avión y hay algunas otras diapositivas donde se podía verificar la aparición del laberinto. Esto nos llevó a tener esta imagen del proyecto. En primer plano, la media torta para las presentaciones, detrás de ella el gusano de llantas con arenera, el juego, el laberinto, el juego múltiple, la referencia a la gruta y ahí atrás el avión. Entonces ya había un diseño, ya habían pasado un par de años. Logramos que la esposa del alcalde y el director de acción comunal nos recibieran en planeación. Fuimos con los mismos niños y llevamos el proyecto. Inmediatamente fue avalado por Fortuna. Después logramos la publicación del proyecto en la revista Escala. Participamos en un evento internacional en París de mujeres arquitectas sobre arquitectura de infancia, llevando el proyecto. Y lo logramos escalarlo, logramos promocionarlo, validarlo. Nos dieron una partida, nosotros ingenuamente y con mucho entusiasmo pretendíamos que se contratara a los padres de familia de la comunidad, de todos los del entorno para el diseño y la construcción del parque. Pero nada, la norma no lo permitía, no se podía, no había una figura jurídica clara que lo resolviera. Y finalmente contratan, hacen un contrato con un contratista del distrito que cometió una osadía, es no cerrar el parque y llegar con los materiales y claro, tuvo problemas con la seguridad de los materiales. Y a nosotros nos dieron una especie de interventoría. Nosotros todos los sábados con los niños
estábamos pendientes de cada paso, cada construcción, cada área que se hacía dentro del proyecto. Aquí se ven dos imágenes más, una planta general y un alzado y un corte, donde había sido de todos modos un éxito. Habíamos comprobado a la Junta de Acción Comunal y a los vecinos que no únicamente las cosas se conseguían en la confrontación o en la beligerancia, sino muchas veces se consiguen, o también en la politiquería, sino que se consiguen en la constancia y en la participación. Y era un logro después de habernos visto durante años funcionando con los niños todos los sábados, ver que realmente la obra se iba a realizar. Y aquí está el proceso de construcción. eh, la obra tiene que ver mucho con el entorno, el ladrillo a la vista, elementos prefabricados en concreto, la recuperación de los tubos, el manejo de la arborización. eh, era una maravilla poder comprobar que el ejercicio de participación con la comunidad. Y el IDU nos conectó con el Jardín Botánico, nos dieron toda la dotación de árboles para el parque, cada niño adoptó un árbol, y esto se constituyó en un evento muy fuerte porque luego todos los fines de semana le hacíamos mantenimiento al parque, estaba en una condición muy especial. Con la Universidad Nacional, con la Facultad de Artes, se hizo todo un proceso para la pintura del parque, para adecuar las paredes que estaban posiblemente que se podían utilizar para grafitis o para murales. Pero con otro cambio de junta comunal que tuvimos, nos presionaron para apoyar una candidatura de un alcalde local que venía de la urbanización pirata. Y obviamente nosotros nos negamos y al poco tiempo nos pidieron la oficina. Eso nos llevó a irnos a otro barrio, mucho más abajo, ahí en Bosa, y eventualmente íbamos a visitar a los niños. Y ahí yo creo que cometimos un error, y es que no vinculamos jóvenes ni tercera edad en el proyecto. Pretender que un grupo de 20 y pico de niños mantuvieran y sostuvieran el proceso, debieran continuar el proceso, no iba a ser tan fácil. Y además nos salió un proyecto muy grande, más de 200 viviendas en Funza, con diseño participativo. Y eso para nosotros pues, era un reto muy especial. Esto nos desligó mucho del proyecto. Estaba la biblioteca móvil, estaba el equipo de fútbol, las dinámicas de los fines de semana de mantenimiento. Pero luego nos enteramos años después, un par de años después, que el parque había sido tomado por un grupo de punqueros que hacían unas fiestas muy particulares los fines de semana. La Junta Nueva de Acción Comunal decide cerrar el parque y ponerle horario. Igual los muchachos se saltaban el cerramiento y ocupaban, porque además el diseño del mobiliario del parque estaban y pintado para hacer fogatas y para hacer reuniones por la noche. Y llegó un momento en que toman una decisión radical y tumban el parque. Cuando nosotros nos enteramos y fuimos a ver, el parque estaba otra vez como un lote abandonado, lleno de escombros. Esto hay gente que me dice que ese final no debería uno contarlo. Lo que nosotros pensamos es que es una realidad, la continuidad y el proceso de sostenibilidad de los proyectos es fundamental, no es aleatorio, no es casual. Sin esto no hay forma de garantizar el paso del hábitat al territorio. Esta es la historia del taller infantil, uno la puede encontrar más explícita y más desarrollada en el libro Diseñar en Comunidad, de un cruce de caminos que publicamos con la piloto hace unos buenos años, donde se cuentan varios proyectos, entre ellos el taller infantil, porque la metodología del taller después la aplicamos en proyectos en Funza, en Fusa, en Zipaquirá,
en Ubaté, en el Amazonas, en el Chocó, en Ciénaga, en la costa, en muchas partes del país. Tuvimos la oportunidad de foguear esas metodologías en eventos nacionales e internacionales. Bueno, esa es la historia del taller infantil. ¿Cómo vamos? Bien, Walter. Listo. Ahora voy a arrancar con el Cacarica, con el Chocó. Estamos hablando de 1999-2000. En varios de origen. Esta experiencia que vamos a revisar hoy es muy especial porque es más que un proyecto, fue una condición de vida que nos tocó asumir con mucha responsabilidad en la fundación y la vinculación de los profesionales que estuvieron a cargo. De ella puede dar mayor fe el arquitecto Juan Carlos Duque, actual profesor de la Universidad Católica de Pereira. Se trató de un retorno de familias que fueron desplazadas en la cuenca del río Cacarica, en el Chocó, en el año 97, y nosotros nos vinculamos desde el año 99 hasta el 2005. 6 años estuvimos trabajando con desplazados en el Chocó. Estuvimos en el río Atrato haciendo mejoramiento de vivienda en varios centros poblados, en el Quibdó haciendo algunos proyectos de mejoramiento en varios del régimen informal, y este otro que es un proyecto muy significativo por la cantidad de familias que involucraba y porque se trataba de un retorno en medio de la guerra. Lo primero que habría que ubicar es la localización. Estamos hablando de las cercanías al Parque Los Catíos, Parque Nacional Los Catíos, cerca del límite con Panamá. Nosotros para llegar allí tomábamos un avión hasta Medellín, luego una avioneta hasta Turbo, luego nos quedábamos allí normalmente hasta el otro día, de las hermanas Clarisas. Cogíamos una lancha que entraba por el Atrato. Al poco tiempo cambiamos a una lancha más pequeña para meternos por el Perancho, y luego por el Peranchito. Luego caminábamos fácilmente 4 o 5 horas para llegar hasta el lugar de los asentamientos. Entonces ya nomás el desplazamiento era una situación significativa y que tenía que ver con la condición de estas familias. Uno se preguntará por qué la guerra en el Chocó y en el Pacífico. Pues estamos hablando de una de las áreas de mayor biodiversidad del país y del mundo, con ricos yacimientos de oro, de estaño, de platino, madera, pero también de unos corredores fluviales muy importantes que servían para entrar armas y sacar droga. Entonces estamos hablando de una ubicación estratégica a nivel internacional. Y estamos hablando de más de 800 familias que vivían dispersas en el territorio. Eran tierras con gente pero sin títulos. Ellos se fueron consolidando y se conformaron como consejo alrededor de su condición de afrodescendientes. Y cuando después del desplazamiento fueron a dar a Turbo, se presentó una situación muy complicada, porque el gobernador del Chocó aseguraba que ya no estaban en territorio chocuano, no, que no tenía cómo atenderlos legalmente y fiscalmente. Y el alcalde y el gobernador en este caso de Antioquia y de Turbo, argumentaban que eran población chocuana, que deben ser atendidos por el departamento del Chocó. Naciones Unidas hizo presencia muy desde el principio. Se construyeron 2 albergues y se habilitó el Coliseo cubierto para que las familias se instalaran allí. Estamos hablando de febrero del año 97, Operación Génesis se llamó, lo que hicieron los militares con apoyo de algunas organizaciones fuera de la ley de paramilitares, y que implicó también vuelos aéreos y bombardeos. 3.500 personas fueron desplazadas y más de 60 entre desaparecidos y víctimas. A los pocos meses, lo que se decide es ofrecerles a las familias
transporte gratuito para que se fueran a diferentes puntos del país. Algunas se les ofreció Medellín, a otros Barranquilla o Cartagena o Montería, en fin. Y se hizo todo un montaje logístico para llegar en buses al Coliseo y sacar a la gente del Coliseo. Había una costumbre muy especial por parte de los líderes de la comunidad, de los patriarcas y las matriarcas, era un grupo como de 12 personas mayores, que cuando la comunidad estaba muy confundida y no se tomaba una decisión rápida, se reunían ellos y lo que ellos decidieran era lo que se hacía, independientemente de lo viable o no viable, o lo hable o no lo hable de la decisión. Y en este caso lo que se decidió es que no, que se quedaban, que los niños y las mujeres se quedaban dentro del Coliseo, los jóvenes se abrazaban alrededor del Coliseo, cerrando las puertas, y los adultos, hombres, se quedaban afuera, repeliendo cualquier intento de violencia para obligarlos a subir a los buses. Fue una campaña y una situación muy dolorosa, muy confusa, con gases lacrimógenos, con maltrato, con agresividad, que no logró su cometido. Las familias se quedaron, y se quedaron 4 o 5 años. Recuerdo una escena muy especial cuando ya las últimas familias estaban saliendo del Coliseo, se consiguió pintura y se pintó y se readecuó todo el Coliseo para devolvérselo a la alcaldía de Turbo en las condiciones en que se les había entregado. Entonces se decide englobar los terrenos en 2 puntos estratégicos y construir 2 nuevos asentamientos. Entonces estamos hablando de, de una situación afortunada y al mismo tiempo desafortunada, del ingreso a la modernidad. La mayoría de estas familias vivían en el campo en condiciones de alta precariedad. En el máximo habían salido a Turbo en alguna circunstancia, pero lejos de manejar computadores, celulares, tecnologías, formas de comunicación, en Naciones Unidas al poco tiempo vinculó un grupo de jóvenes europeos, los cuerpos de paz, que nos acompañaban todo el tiempo en los recorridos y en los talleres y en los encuentros con la comunidad, y se nos ofreció un sistema satelital de comunicación con Naciones Unidas de Nueva York. Entonces era increíble ver como una comunidad que andaba descalza, que tenía unas condiciones de producción y de productividad muy precarias, casi en la premodernidad, había ingresado a la modernidad en medio de tanto dolor y de tanta confusión. Y algunas mujeres deciden quedarse porque han quedado viudas, o algunas familias por sus condiciones de número de hijos y porque tenían familiares en el entorno en Turbo o en otras poblaciones, deciden quedarse. Pero un número muy importante, más de 400 familias deciden retornar. Y insisto mucho, es un retorno en medio de la guerra. Esto es muy importante recalcarlo. Entonces se arman procesos de diseño participativo. Ellos estaban acostumbrados a vivir aisladamente, cada uno en su finca, con su casa, en las veredas. Habían eventualmente unas pequeñas agrupaciones de centros poblados, pero por seguridad, por economía, por viabilidad en términos productivos, comerciales, hasta culturales, se decide que definitivamente no se puede mantener el esquema de ocupación del territorio como lo tenían antes del desplazamiento. Entonces se escogen 2 territorios, Nueva Vida y Nueva Esperanza en Dios, cada uno con más de 200 viviendas, y se empieza a tramitar un proyecto de subsidio de vivienda rural con el Banco Agrario, con todo lo que eso implicaba, pensar en materiales, en sistemas productivos viables y manejables por la comunidad, herramientas. Recuerdo mucho que una de las condiciones que fue muy debatido en el Banco Agrario, o 2, por lo que recuerdo ahora en este momento, era que para poder traer la madera de la selva
y a medida que se iba cortando más madera, tocaba ir más lejos, pues necesitábamos mulas. En el presupuesto se incluyeron los aperos, todas las condiciones para que las mulas pudieran alimentarse, funcionar, porque eran 17 mulas que habíamos calculado. Y en el Banco Agrario no había lógica posible para esta situación. Ellos les parecía inaudito y argumentaban que en ningún presupuesto se puedan incluir animales para resolver el tema de la vivienda. Y ahí hay un tema de contexto y un tema de condiciones de vida. Y el otro, que habíamos implementado unos asentamientos provisionales con las primeras familias en cada asentamiento, y habíamos diseñado unas zonas de baños comunitarios, eh, letrinas secas, y estábamos haciendo todo un trabajo con la comunidad para el manejo de las heces y para el manejo del compostaje. Y nos decían en el Banco Agrario que teníamos obligatoriamente que incluir tasas sanitarias para las 400 y pico viviendas. Y argumentamos que no había mucho sentido tener tasas si no había un sistema sanitario como tal, sino que iba a ser un trabajo de letrina seca. Pues nos tocó comprar las 400 tasas y por entre el río. Recuerden el recorrido que les comenté que hacíamos de turbo para poder llevar el material a los asentamientos. Entonces estamos hablando de la diferencia o la distancia entre la necesidad y la institucionalidad. Lo que dicen los manuales, lo que dice la norma, lo que entiende. Y yo recuerdo que el equipo, que en el Banco Agrario pues eran relativamente atentos y profesionales, pero que una cosa es estar en el piso 27 de Avianca, el edificio de Avianca, y otra cosa es estar en el Parque Los Cativos o en el entorno del río Cacarica. Logramos que el subdirector del Banco Agrario fuera al proyecto, y eso cambió muchísimo la actitud del banco frente al proyecto, de entender lo que puede significar entrar las tejas, entrar el material, la herramienta, capacitar a la gente, cuando nos llovía, cuando tocaba parar los alimentos, toda la dinámica con los niños, el tema de seguridad que tenemos que enfrentar constantemente. Y cómo se iba construyendo un diálogo de saberes, lo que conocía la comunidad, los carpinteros que ya tenían tradición, la formación de algunos muchachos en el SENA, mantener unas mínimas unidades escolares de primaria y de bachillerato, mientras que los muchachos iban enfrentando. Y una decisión que costó muchísimo políticamente es que se decidió declarar los asentamientos como zonas humanitarias. Es un lugar exclusivo de población civil, porque los diferentes actores armados hacían constante presencia en los asentamientos. Llegaban o los de la guerrilla, o los paramilitares, o los militares, y el argumento que tenía la comunidad era que ellos no podían ocupar ni estar presente dentro del territorio de las comunidades, por lo que volvían objetivo militar con relación a los enemigos. Y esto era una situación que ellos tenían que cuidar mucho. Pero sobre todo las fuerzas militares argumentaban que no podía haber zonas del país donde no pudieran hacer presencia. Pero la comunidad insistía en que la presencia de los militares en los asentamientos los exponían. Ya había pasado lo de Bojayá y otras experiencias muy negativas frente al tema de la confrontación y de las población civil en medio de la guerra. Entonces era un tema irreconciliable. Eso se sirvió para muchos debates, señalamientos, investigaciones, argumentos que iban y venían, pero lo que se ponía sobre la mesa era la verdad. ¿Quién había estado detrás de la Operación Génesis? ¿Cómo era posible que se veían bombardeos en población civil? ¿Qué había pasado con los desaparecidos y las víctimas? Y recuerdo dos escenas que siempre cuento cuando hablo de este proyecto. Algunas personas el día de los bombardeos en febrero del año 97 salieron corriendo hacia el otro lado, hacia el Pacífico, hacia Cupica.
y nunca se supo de ellos. Pasaron meses, luego casi un año, y más de 8 o 10 personas que se suponía habían muerto porque no era posible saber de su paradero. Y Pacho, que es un carpintero muy querido por la comunidad, estaba entre ellos. Su esposa con las dos niñas finalmente se vincula con otro compañero y se va a uno de los asentamientos. Cuando en una oportunidad voy al proyecto y me dicen las hermanas Clarisas, en Turbo, donde nos quedábamos antes de salir para el Cacarica, Walter, apareció Pacho. Estaban definitivamente en Cupica. Logramos contratar una avioneta y traer 6 personas de las 9 que no aparecían. Y él va a viajar mañana con usted. Usted tiene que por el camino contarle qué pasó con la esposa y con las niñas. Imagínense la situación de nosotros para por el camino explicarle a Pacho que cuando llegara al asentamiento iba a encontrar a su esposa con otro compañero. Y la escena tan increíble, emotiva, de la comunidad, de los papás de Pacho, de los hermanos, de las hijas, viéndolo como si se hubiera resucitado. Finalmente, Pacho entiende la situación, construye una casa al lado de la de su esposa, con su nuevo compañero, y comparten la crianza de sus hijas. Y otra escena, también un poco fuerte, estábamos en unos talleres de diseño participativo de la vivienda, me acerca uno de los padres que acompañaba el proceso, sacerdote, y me dice, los paramilitares están a un día de camino. Toca pedir que vengan desde Turbo y se lleven a los ancianos, a las mujeres y los niños, porque aquí puede haber una masacre complicada. Entonces reunimos a toda la comunidad después del taller, se les explica la situación, todo el mundo queda en un silencio pavoroso, y una mujer atrás, con un niño de brazos y otro niño de la mano, alza la mano y dice, yo perdí a mi esposo y a mi hijo mayor en el desplazamiento pasado. Yo no me muevo, yo me quedo. Y empezaron a alzar la mano una a una las mujeres y los hombres. Yo me quedo y nos quedamos. Si estoy contando esta historia es porque por fortuna no nos pasó nada. Pero era una situación impresionante la que vivíamos de presión militar permanente. Estos son los diseños que fueron aprobados por hechos con la comunidad y aprobados por el Banco Agrario, materiales de la región, mano de obra de la comunidad, desarrollo progresivo, miren el baño de letrina seca que les decía, la cocina con su tanque de agua en el punto intermedio, un espacio de terraza y adelante las alcobas y un espacio social que se desarrollaba de acuerdo a cómo se iba avanzando con la comunidad. Y cómo tener en cuenta varios factores, la vivienda parafítica. Tuvimos también la oportunidad de hablar con Gilma Mosquera y recibir consejos de parte de ella April. El tema de lo ambiental, lo sostenible del proceso. Nosotros alcanzamos a construir en cada uno de los asentamientos más de 100 viviendas y luego tuvimos que retornar a Quibdó a atender proyectos de mejoramiento y la construcción de 3 o 4, no estoy bien seguro, centros humanitarios sobre el atrato, que eran unos equipamientos muy grandes que para en caso de desplazamiento las familias se pudieran refugiar. Entonces, ese es un dibujo del asentamiento hecho por los niños. Esto es una vivienda terminada. Esto es una reunión de Asia, de la Asociación Comunitaria del Atrato. Y este es uno de los líderes de la comunidad. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de hábitat, no únicamente de vivienda, de entorno, de contexto, de territorialización, o sea, cómo las apropia y cómo se ubica y cómo se arraiga la comunidad en su territorio. Son comunidades que si en el territorio no se hallan, no se entienden, no se comprenden. Ellas y el territorio son una sola cosa. Y la participación como una condición definitiva para garantizar la continuidad y la sostenibilidad del proceso.
Bueno, esa es la esta historia experiencia que vamos. del Cacarica. Y voy a rematar cómo estamos de tiempo. Bien, Walter, no hay problema. Ok. Eso es una semblanza del PAUC, el proyecto piloto de arquitectura y urbanismo colectivo que tenemos en la piloto. Del año, Walter, tienes sí. que cerrar la presentación del YouTube porque todavía está ahí la proyección de eso para poder cambiar. Ok, ya lo hago. Cierro esta. Y abro aquí la pestaña Chrome. Y supongo, no me perdí. Desde donde dice presentar ahora, y luego hay sí una ventana que es donde tiene la presentación en su computador y la debe tener abierta. Sí, me acuerdo aquí. ¿Qué se hizo? Ah, espera. Cancelo aquí. Vengo aquí. ¿Es la tercera ventana o la segunda? La La tercera, segunda, Walter. la segunda. Ah, ya lo vi. No. Eso se llama. Listo. Allá está proyectando, Walter. Ah, listo. Ponerlo en pantalla completa y listo. Listo. Esta referencia es de hace unos 3 años. El año pasado se amplió un poco la experiencia con el ingreso de Iván Erazo, un profesor de la piloto que venía trabajando con los NASA, con las comunidades del Pacífico. Iván ya no está con nosotros. Y este año, con el tema de la pandemia, la cosa se ha reducido a la tercera parte. Pero esto muestra un poco el esquema y la lógica que teníamos del proyecto. Entonces, ¿cuál era la misión? Era acompañar procesos más que liderarlos, siempre entendiendo que los protagonistas son las comunidades y nosotros somos hacemos las redes de apoyo, generar metodologías en miras al mejoramiento de las condiciones de vida y habitabilidad, y pensando mucho en la sostenibilidad de los procesos, ¿no? Esa experiencia de la que hemos venido durante mucho tiempo, donde vamos a las comunidades, hacemos trabajos muy puntuales y luego nos devolvemos a la universidad. Hemos venido cambiando por procesos de 3, 4 y 5 años, donde hemos venido pasando de la demanda de las comunidades a la oferta institucional por parte de la universidad. Aquí hay una línea de tiempo muy sencilla, donde desde el nacimiento de la piloto, cuando se dan los primeros trabajos con las comunidades y cómo se va consolidando el área de previsión social, la coordinación, el consultorio de hábitat inicialmente, y luego el Centro Piloto de Arquitectura y Urbanismo. La metodología que parte de temas de recuperación histórica, los talleres, los recorridos urbanos, los registros etnográficos, el diseño colectivo, los talleres colectivos, los transectos, el mapeo y los imaginarios. Buena parte de este trabajo lo desarrollamos con Andrés Sánchez. Acabo de ver que Andrés anda por aquí. Qué maravilla. Que es uno de los líderes y protagonistas de esta historia. Y aquí un ligero recuento de los proyectos que hemos venido acompañando y desarrollando en diferentes sectores de la ciudad, tanto en áreas del centro como en la periferia y fuera de Bogotá. Esto es Altos de Cazucá, con la Universidad de La Salle, con una fundación que se ubica allí para trabajar con jóvenes, se llama el Grupo Escape, y se hace esta aula ecológica en bambú, y se hizo luego un diseño para el salón comunal. Voy a pasar de una manera un poquito rápido para alcanzar a saber. Eso es en Supatá, un grupo de docentes interesados en generar
espacios de reforzamiento educativo para los niños que salían de la jornada de la mañana y nos solicitan que hiciéramos un trabajo con material sostenible y tecnología apropiada. De cada proyecto sale su línea de tiempo, se hacen los diseños con la gente. Aquí se alcanzó a construir una de las viviendas. Eso es el Perelón Trabuchi, que es un proyecto que se hizo en la Caja de Vivienda Popular cuando yo era gerente de la reubicación de familias que estaban en el corredor férreo y ahora están en las cruces y que han empezado a ocupar terceros y cuartos pisos y nos habían pedido el favor de que apoyáramos el proceso de densificación del proyecto. Ahí están los diseños, un espacio para salud comunal, la Fundación Social Gexemaní, en Bosa, adecuación de espacio público, con el diseño de un juego múltiple hecho con material de reciclaje y guadua. El Juan 23, que llevamos desde el año 99 trabajando con ellos, ya más de 20 años, en la pintura de las fachadas, luego en la adecuación de salud comunal, luego algo de espacio público, y ahora estamos en un proyecto nuevo que se llama Wikibarrio, y es el montaje de una plataforma de libre acceso para subir las historias barriales de los barrios de origen informal. Y hemos empezado con Chapinero. De las 15 barrios de Chapinero de origen informal ya tenemos 9 historias barriales recuperadas. Aquí está la línea de tiempo, los diseños con la gente. Es un tema de reforzamiento estructural delicado e importante. Esto es en San Fernando, un proyecto de una demolición de una vivienda. Es inusual que trabajemos con familias individuales. Es poco probable. Tendemos a trabajar con grupos vulnerables organizados. Pero bueno, allí surgió una demanda de una familia que tenía un lote muy particular y que nos llamaba la atención como proyecto. Llevamos más de 3 años, creo que este es el cuarto, no sé, 3 y medio, trabajando en la Plaza de la Hoja, el conjunto de vivienda gratuita para desplazados, enfrente del centro Calima. Estamos hablando de los puntos fijos de los edificios, una tienda comunitaria, agricultura urbana, un taller de costura. Ahora se vinculó la ERU y la Secretaría de Hábitat para recuperar el muro verde que está desbaratándose. Aquí están los diseños con la comunidad. En Bosa, la Fundación Social construyó más de 4.000 viviendas en varios conjuntos cerrados y nos pidieron el desarrollo de proyectos para lograr aumentar la apropiación de las áreas comunes por parte de las familias e integrar las familias que ocupan los apartamentos con los vecinos de los barrios informales. Tenemos, ¿cuál es? Ya me perdí. Esto era también en el centro, habitantes de la localidad de los Mártires en Bogotá, un proyecto con comunidades al lado del voto nacional. Casa B es una experiencia muy interesante en el barrio de Belén. Ellos tienen adecuado un espacio para biblioteca, teatro, agricultura y promoción comunitaria fundamentalmente de jóvenes. Nosotros hemos estado participando en los talleres con la comunidad. Este es como la semblanza. Hoy en día tenemos 3 proyectos, el de Wikibarrio en Chapinero, el de apoyo a recorridos comunitarios y turísticos en la última estación de Transmicable, en el Mirador del Paraíso, donde se va a construir el Museo de la Autoconstrucción, y el trabajo en la Plaza de la Hoja, con el tema de la apropiación de las familias por parte de los multifamiliares. Esa es como esa mirada de lo que hicimos hace casi 40 años, lo que hicimos hace 20 años y lo que estamos haciendo ahora. Yo dejaría ahí, Carlos, para recibir preguntas, comentarios. Vale, Walter, muy amable, muchas gracias por compartirnos la presentación. Si desactiva la presentación para que lo podamos ver. Y pues está el espacio abierto para preguntas y comentarios en relación a el conversatorio
y las iniciativas que nos presenta Walter. Como él dice, es una trayectoria de 40 años dedicado a trabajar con comunidades urbanas y rurales, ¿cierto? En proyectos no solamente de mejoramiento de vivienda, sino también de mejoramiento barrial y acciones territoriales. Entonces, pues ustedes tienen la palabra. Muy buenas noches. Me Buenas presento. noches. Mi nombre es Guillermo Guisáis. Soy docente de arquitectura del programa de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Primero que todo, pues felicitar por la presentación del trabajo mancomunado del arquitecto. Me parece que es un trabajo muy enriquecedor para poder tener como referencia al momento de establecer trabajo con la comunidad. Mi intervención, pues, muy corta, muy puntual y muy contextualizada. Yo quisiera preguntarle al arquitecto sobre los desafíos de trabajo en comunidad con respecto al panorama de esta nueva de este nuevo panorama que nos presenta la COVID-19, ¿cómo ve el arquitecto para poder trabajar y poder llevar estos trabajos exitosos con la comunidad? Sí, ahí hay como dos o tres temas. Hay un contexto nacional y un contexto local, no sencillo. Ustedes han visto toda la persecución a los líderes sociales, el tema de seguridad, para poderse mover uno por los barrios con las comunidades. Y el tema de salud y el posible contagio y el COVID, pues pone sobre la mesa varias preguntas, ¿no? Temas de hacinamiento, condiciones de vida. Es increíble que la gente se escandalice con el nivel de pobreza en nuestras poblaciones, cuando resulta que más de la mitad de la población de Bogotá, por ejemplo, vive de ingresos de la economía informal. Y ahora ven, ay, pero toda esa gente tan pobre pidiendo mercados. Pues, pero esa gente tan pobre no apareció ayer, ¿no? Es el resultado de una lógica de manejo de recursos y distribución de recursos y de manejo de generación de empleo. Entonces yo creo que es un momento oportuno de hacerse preguntas. Tenemos 7.700.000 desplazados, ya ni siquiera somos el segundo país del mundo después de Siria, ocupamos ahora el primer puesto en desplazamiento interno. Tenemos 5 millones de hectáreas abandonadas que podían ser productivas agrícola y pecuariamente. Estamos importando maíz, frijol y arroz. Entonces, el 67% de los desplazados esperarían volver al campo en condiciones adecuadas. Pero en las universidades seguimos formando muchas veces a los estudiantes para que trabajen en zonas de promoción inmobiliaria o en condiciones, entre comillas, normales. Y aquí hay un debate muy fuerte alrededor del papel de la vivienda, por qué no hacemos vivienda productiva, el tema de la densidad, el tema del espacio público y del equipamiento, superar la mirada del hábitat para llegar a la mirada del territorio, cómo entender. El dato que tenemos es que el 7% de la población del mundo ocupa, que la población del mundo ocupa el 7% del planeta y se va consumiendo el 93% del resto. Entonces, el tema de lo agropolitano, de la agrópolis, del agro que organiza la polis, de revisar preguntas gruesas e importantes, ¿para dónde vamos? ¿Qué sentido tiene lo que estamos haciendo? Las ciudades cada día más colapsadas, menos eficientes, y echándonos el cuento de la sostenibilidad, poniéndole el mote de sostenibilidad a cuántas cosas sucede para quedar tranquilos. Creo que es un momento muy oportuno, muy oportuno de revisar, de plantear y de una manera osada proponer. Muchas gracias. Gracias, Walter. ¿Quién más quisiera hacer alguna pregunta o comentario? Dale, David. Abre el micrófono y habla directamente. Ok, buenas noches, profesor Walter. Buenas noches a todos. Quedé con la inquietud de cómo se llegó al diseño de las viviendas del Chocó partiendo de
de la participación comunitaria, el diseño específico de las viviendas. Sí, habían dos temas allí, que era el urbano, que le costaba mucho trabajo a la comunidad. Recuerden que habíamos comentado que vivían en fincas separadas. Luego, cuando se planteó la necesidad de tener los asentamientos y la vivienda aglutinada, esto era, ¿no?, como de difícil manejo, porque la imagen era un poco turbo y la otra imagen era la vivienda aislada. Es como llegar a un punto intermedio. Y se hicieron visitas a las viviendas que habían sido abandonadas, se miraron. Todo el trabajo de Gilma Mosquera fue importantísimo. De ya abril, en un par de oportunidades, visitamos a Gilma en Cali, revisando las tipologías de la vivienda en el Pacífico, y de ahí sale un poco el esquema, que es un esquema relativamente sencillo, pero lo sencillo no es lo necio, y la gente iba validando, porque además luego venía el despiece de la madera, el manejo de las herramientas, el tema del material de la cubierta, las bajantes para recuperar el agua, lluvia. Había una serie de condiciones que trabajarlas con la comunidad enriquecían y hacían del resultado una nueva posibilidad de mejoramiento de las condiciones. O sea que se incorporaron, digamos, los saberes populares y las prácticas sociales en torno a la vivienda. Sí, era como lo académico, lo social y un poco la experiencia que teníamos en la fundación, de lo que veníamos haciendo por el atrato. Ok, muchas gracias, profesor. Ok. Gracias, David, por la pregunta. ¿Quién más quisiera hacer una pregunta o comentario? De los compañeros y compañeras que están en el proyecto Universidad del Barrio, miren un poco de la experiencia que relata Walter sobre el proceso que se desarrolló en BOSA con el tema del diseño participativo, que nosotros estamos trabajando también varios escenarios que tienen que ver con escenarios de espacio público. Miguel Ángel, por favor, pregunte. Claro. Buenas noches. Soy Miguel Sánchez, estudiante de Diseño Industrial de la Universidad Nacional. Bueno, antes que nada, pues agradecerle por la presentación. Es muy interesante el trabajo que su merced ha adelantado y pues todo ese recorrido. Me llega la duda en el caso de este trabajo con la comunidad de la cuenca del río Cacarica. Es que previamente ya nos mencionaba con comunidades en la ciudad de Bogotá, pero cómo es esa conexión, digamos, con estas comunidades de tipo rural? Como cuando hay condiciones de contexto de que algunas comunidades del tipo rural se sienten aisladas, es como que ahora apenas aparece en el mapa, o sea, cómo llegaron allá, cómo establecieron esa conexión, que de pronto no me quedó muy claro. Y otra pregunta es, en este proceso ya con el diseño participativo de las personas, ese proceso de que las personas de esta construcción de la vivienda, y de pronto imagino que pues tendrán que haber dado como esta parte de la academia en cuanto a cómo deben tener mantenimiento de sus casas, eso, ¿cuánto tiempo pues les tardó? Sí, el tema del contacto con las comunidades es estructural y es coyuntural. Nosotros desde muy iniciados en este proceso tuvimos una cercanía y hemos tenido una cercanía muy fuerte con el CINEP, con los padres jesuitas del CINEP. Y el padre Javier Giraldo ha sido un defensor, un luchador incansable por las comunidades del Chocó. Y él nos hace la relación. Pero nosotros veníamos también de hacer algunas experiencias. Habíamos trabajado con campesinos en Aratoca, Santander, de en tierra. Habíamos trabajado un proyecto en Leticia, muy bonito, muy particular, y era trabajar con población indígena indigente, habitante de calle, que había perdido su conexión con su comunidad y que vivía en condiciones impresionantes. Y se llamaba el proyecto Volver a la Selva.
eran proyectos de vivienda productiva para que estas familias dignificaran su condición y dejaran de estar mendigando en la calle. Habíamos trabajado con damnificados de Armero, también con el CINEP, de modo que cuando llegamos al Chocó, pues había un camino recorrido y una disposición. Y el tema del tiempo, lo que uno siente es que debería existir un mecanismo, una modalidad, cada vez es más clara y más fuerte en las universidades a través de proyección social o de extensión universitaria. Pero este país necesita cientos de profesionales y técnicos, no únicamente de arquitectura, de varias disciplinas. Tenemos más de 14 millones de campesinos viviendo en condiciones impresionantes, de altísima precariedad. La tercera parte de Bogotá es informal. Casi la mitad de las áreas de las ciudades intermedias son informales. Y los arquitectos buscando empleo o pasando hojas de vida, cuando lo que necesitamos es capacitar y formar toda una línea de profesionales y técnicos, insisto, para mirar de una manera integral la vida y el hábitat. Yo comentaba en alguna charla que tuve en la Universidad del Bosque en estos días, cuando nombraron a Mario Calderón Rivera, o a Javier Ramírez Soto, no recuerdo cuál de los dos, gerente del Banco Central Hipotecario, yo creo que era Javier Ramírez Soto, paisa, se emocionó mucho y se fue para Medellín a reunirse con cooperativas y asociaciones de vivienda y grupos de viviendistas. Y les dijo, miren, me acaban de nombrar gerente del banco, vamos a hacer proyectos de mejoramiento, vamos a hacer esto, lo uno, lo otro, vivienda nueva. Bueno, eso les ofrecía. Y los líderes como callados. Y al final de la tarde pidieron unos aguardientes y un líder alzó la mano y le dijo, doctor, qué pena con usted, pero es que el problema de nosotros no es vivienda. Ah, no, entonces ¿cuál es el problema de ustedes? Pues empleo, doctor, la papa, lo del mercado. Bueno, pero el segundo problema será vivienda. No, doctor. Ah, no, ¿cuál es el segundo? Salud. Si no tenemos salud, no trabajamos. Pues entonces el tercero será vivienda. No, doctor. Ah, y entonces, ¿cuál es el tercero? Educación. Si yo no estudié, ¿qué estudien mis hijos? Bueno, entonces el cuarto será vivienda. Qué pena, doctor. Ahorita vamos a un sitio donde echar un picadito de fútbol, donde llevar a los chinos el sábado y domingo a pasear. Entonces, como la mayoría somos arquitectos y nos enseñaron a hacer casas y vendemos casas, pues vamos a las comunidades a vender casas. Y resulta que, por lo menos en este momento, millones de seres humanos lo que necesitan es mejorar su ingreso, su condición económica, ¿no? Entonces, tenemos que lograr una visión integral del territorio. No podemos, es que deberían prohibir los proyectos de grado unidisciplinares. Es que deberíamos acabar con las facultades de todas las disciplinas y inventarnos otras formas de acercarnos a la realidad y al mundo, que no sea desde la arquitectura, desde la psicología, desde la sociología, desde la economía, desde la... No. Deberían haber, no, porque la gente vive procesos integrales sociales. Nosotros somos los que vamos de manera unidisciplinar a plantear soluciones unidisciplinares. Yo le quisiera preguntar, como le comentaba yo, y usted lo acaba de señalar, me gustaría que profundizara un poco porque ha sido su experiencia de vida y también su experiencia desde la academia en tratar de incentivar que efectivamente entendamos que la arquitectura, el urbanismo, todas estas prácticas que hacemos desde los escenarios académicos y técnicos no sirven, si no están realmente articulados a atender esas necesidades reales de la población. O sea, nosotros no nos podemos inventar las necesidades y diseñar en abstracto frente a necesidades creadas, sino que hay unas condiciones reales en todos los territorios que demandan la atención. Después de casi 40 años de ese ejercicio profesional y académico, ¿sí? ¿Cómo valora hoy en día usted haberse comprometido como proyecto de vida en esa construcción, tanto académica como profesional, con las comunidades? Sí, yo creo que tenemos que asumir unas apuestas. Es que la arquitectura sí está muy atrasada. Hernando Gómez, un amigo que Carlos debe conocer,
dice que el Transmilenio es un modelo de gestión urbana del siglo XXI que lleva en buses del siglo XX a obreros del siglo XIX a varios del siglo XVIII. Una ciudad como la nuestra que vende vivienda de interés prioritaria de 32 metros cuadrados. Pero en la misma ciudad, o a la salida de la ciudad, en Altos de Hierbabuena, hay vivienda de 1000 metros cuadrados, muchachos. 1000. ¿Para qué necesitan 4 o 5 personas 1000 metros cuadrados? Aquí hay algo que no funciona. Entonces uno va a la tienda más humilde de Ciudad Bolívar y pide una Coca-Cola y le dan una Coca-Cola. Y por la tarde se va a la hacienda de Santa Bárbara y se entra a un restaurante pinchado y pide una Coca-Cola y le dan no hay Coca-Cola estrato 5 y estrato 1. No hay. Pero arquitectura sí. Arquitectura pobre para pobres. Entonces, tiene que haber una ruptura, una confrontación, ¿no? ¿Cómo es posible? Mire, la cosa es así de sencilla. Murieron más de 3.000 personas en las Torres Gemelas, en el atentado de las Torres Gemelas. Tristísimo, eso no puede ser. Pero mire, gente, todos los días mueren 18.000 personas, la mayoría niños negros africanos, por mal consumo del agua. A eso no lo llora nadie. A esta hora ya han muerto 15.000 por ahí. O temas que deben estar ya resueltos por la humanidad. El tema como que la cobertura en acueducto o manejo de aguas servidas en el siglo XXI, todos con celular y todos interconectados, la gente muriéndose o de hambre o de condiciones de salubridad o de violencia. Entonces aquí hay que volver a mirar para qué estudiamos, para qué nos formamos, a qué le apostamos, con quién estamos, ¿no? Ahora que van a seguir haciendo vivienda súper, bueno, está bien que la sigan haciendo, pero que nos dejen a los otros hacer lo otro, porque es que es impresionante. Yo tengo hasta compañeros en la universidad que me miran por encima del hombro, bien, dando las de sociólogo, pues. Y resulta que no, lo que uno está haciendo es abriendo fronteras del conocimiento, estrechando fronteras del conocimiento con el diálogo de saberes, reconociendo otredades. La informalidad no es falta de forma, es otra forma, ¿no? Que por fortuna le ha dado la oportunidad a cientos de miles de familias de ingresarse a la modernidad. Entonces, ahí hay preguntas, uno es lo que se pregunta, y hay preguntas que hay que hacerse gruesas y tajantes. La persona que está como AR51, si se quiere, por favor, presentar y hacerle la pregunta a Walter. Hola, no nos pregunta al profe, siempre darle las gracias por todo lo que hace y por decirnos siempre palabras nuevas y frases nuevas en las que uno puede reflexionar. He conocido al profe desde que estaba haciendo la tesis, trabajando con él y siempre muy orgullosa de ser su estudiante. Estaba escribiendo eso. Gracias, profe, siempre. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Sí. Me recuerda cuando estábamos trabajando en el Museo de la Autoconstrucción. Hay gente que ha dicho que eso es como medio pornográfico, hacer un museo para mostrar pobreza. Y uno se queda pensando y dice, pero ¿cómo así? Entonces, los ricos sí tienen derecho a hacer museos, porque claro, como los ricos hacen arte y los pobres artesanía. Entonces, no es en un momento. La historia no la pueden seguir escribiendo los que vencen, ¿no? Hay que hacer un homenaje, porque es que es una epopeya heroica, urbana. Es que 100 o 200 familias se reúnen y dicen, hagamos un barrio. Están locos, claro que están locos, maravillosamente locos. ¿Con qué van a hacer un barrio? No, sin plata. Y hacen, no uno, 1840 barrios. Si se hubieran sentado a esperar que vinieran de no sé qué institución o no sé qué entidad a hacerles el barrio, pues ahí se hubieran quedado haciendo sonar el tarro con las monedas. Aquí no hay tarro, no hay monedas. Hay autogestión, hay corresponsabilidad, hay gobernanza. Ahí hay el ciudadano que sale de un barrio popular autoconstruido es diferente al que compra un apartamento, al que paga 15 años una hipoteca, al que construye un sueño y lo hace realidad. Ese debate hay que darlo. Gracias, Daniel.
Gracias, Walter. Gracias, Daniela. ¿Quién más quisiera hacerle una pregunta a Walter o un comentario? Pues una anécdota más que todo para el profe. Yo conocí al Dale, profe Andrés. Walter allá. Yo conocí al profe Walter en la Universidad Piloto y yo fui parte del grupo Samurai. En ese tiempo, digamos que el profe ya incentivaba pues desde hace años como el trabajo ahí con comunidad y ahí ese acercamiento como a entender la informalidad desde otro punto de vista fue lo que a mí me abrió la mente, ¿no? Me abrió realmente la mente a entender que la arquitectura era muchas más cosas. Digamos que esa semilla que siembra el profe Walter ahí en el grupo Samurai, creo que todavía está como más viva que nunca y ha sido como un cambio generacional bien interesante, ¿no? En el sentido de que esas enseñanzas del profe Walter pues todavía como que siguen como muy vigentes. Creo que siempre he visto como esas enseñanzas es como que están más avanzadas en su tiempo, ¿no? Después de 40 años de trabajo creo que eso está desavanzado en su tiempo. Creo como firmemente en todo lo que dice el profesor porque yo me considero discípulo del profe Walter y tuve la oportunidad de él dirigir mi tesis en la Universidad Piloto y después tuve la oportunidad de trabajar con él en proyección social en arquitectura en la Piloto. Entonces ese camino, digamos que ha sido fortalecido por esas enseñanzas y creo que tenemos constante conversación con el profe siempre como escuchar el consejo del profesor, pero también cada vez que el profe presenta me sorprende porque tiene una gran cantidad de historias y cosas nuevas que creo que debe tener muchas más guardadas, ¿no? Porque el profe tiene una experiencia grande. Y también ahorita escuchando a Daniela también, ¿no? Porque Daniela también, digamos que ha sido, Daniela y Andrés, que también fueron estudiantes del profe Walter, también un poco han estado como muy ligados a muchas de esas propuestas. Entonces, pues creo que el potencial de que ha sido como una lucha solitaria, también sí lo he visto del profe Walter en el ambiente académico, como él dice, el arquitecto descalzo, creo que ha tenido un impacto grande, ¿no? Impacto grande en muchos estudiantes, no solo de manera personal en mí, sino que creo que ha sido muchas generaciones de impacto. Entonces, igual agradecerle al profe Walter también por como ese grado de apertura, como de devoción, de fe que le pone como a la educación y a ese cambio que ha generado como en personas y a mí de manera personal. Entonces, agradecerle al profe que siempre se lo dijo, pero no habrán espacios suficientes para agradecerle. Gracias, profe. Es muy amable, Andrés. Gracias, Andrés. Bien, ¿alguien más quisiera hacer algún comentario o pregunta? Yo quería comentar algo adicional, digamos, David. hablando de la convergencia de saberes. Sí hay un olvido de las comunidades, hay un olvido de las personas, pero también hay un olvido de la biología y de la geografía. Es decir, las formulaciones abstractas de la arquitectura y de la vivienda en general olvidan, digamos, el contexto geográfico y biológico, que es la otra patita que hace parte de la sostenibilidad. Se ha olvidado la historia, obviamente. Bueno, las historias barriales creo que contribuyen en mucho a este respecto, pero el olvido de la biología en términos de la flora, la fauna, y el olvido de la geografía en términos de las consideraciones, en términos de la escorrentía, las humedades, las topografías, todo este olvido en la formulación abstracta de vivienda ha sido catastrófico, porque es también el daño, se le hace daño a las comunidades, pero también se le hace daño al planeta mismo y al territorio, ¿no? Sí, es una mirada muy egocéntrica y con mucha soberbia. Pretender creer que el papel al que vinimos a dominar y a controlar, no sé, el planeta, el universo, el territorio, el lugar, y no hacer parte de él de manera respetuosa. Pero uno sigue, por fortuna, con algo de ingenuidad y de emoción. Alguien a veces me dice, pero es que esos proyectos que ustedes hacen no tienen mayor incidencia. Y digo, bueno, es que una pulga no para un tren, pero llena de ronchas al maquinista. Muchas veces lo que hacemos son
actos representativos, un poco hasta simbólicos, donde se comprueba que estos pueden retornar a su territorio, estos pueden mejorar su condición en el barrio, aquellos otros pueden hacer un espacio público adecuado. Y en algunos proyectos hemos logrado negociar armas por espacio público. Aquí hay un camino muy especial. Llegará el día en que un número, que ya nos daban el dato, más de 4.500 organizaciones juveniles informales trabajando por Bogotá. Jóvenes trabajando por Bogotá. Sin NID, sin RUT, sin ingreso, grados culturales, medio ambiente, derechos humanos, artísticos, deportivos, una maravilla. Entonces, pero como nos tienen convencidos de que el mundo se va a acabar, que esto ya no tiene sentido, que esto ya, entre la corrupción y la pobreza, eso ya no, es un país de ladrones, que, ¿no? ¿Y quién se beneficia del desánimo? Pues los que están robando. Lo que hay que es acabarse de organizar y seguir dando lora, por Dios. Profesor Walter, en ese sentido le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo económicamente se sostienen estos primeros proyectos desde las primeras intervenciones, ustedes como profesionales? ¿Cómo ganaban, por decirlo muy coloquialmente, el dinero de su sustento? Sí, había como varias fuentes. En alguna oportunidad tuvimos cooperación internacional. Trabajamos con los noruegos, trabajamos con los belgas, con los holandeses, sobre todo cuando la situación de violencia y la guerra estaba como más cruda. Algunas otras oportunidades nos contrataban entidades privadas, fundaciones como la Fundación Gaia, por ejemplo, o entidades del orden nacional o local. A veces nos presentábamos a convocatorias del distrito, pero durante muchos años, yo creo que más de 15, y en ese sentido Hernando Carvajalino, que es el director de Barotaller, o fue el director de Barotaller, fundador de él, nosotros vivimos mucho tiempo de asesorar familias para hacer mejoramiento con subsidios de mejoramiento y con las cajas de compensación. Eso cayó ahorita un poco en desgracia, pero ahora llegamos a tener oficina con 20, 30 profesionales trabajando en 6, 8 localidades, haciendo 30 y 40 mejoramientos mensuales. Era una cosa muy interesante. Y hoy en día van a empezar aquí en Bogotá el plan Terrazas, que es subsidios y crédito para segundo y tercer pisos, y con curaduría cero, que es no cobrar licencias de construcción en vivienda de interés social y prioritaria con menos de 300 metros cuadrados de licenciamiento. Entonces, claro, ahí le tocó un poco el rebusque y la mayoría de nosotros éramos docentes de medio tiempo, el otro medio tiempo estábamos en las oficinas, nos quebramos cada que nos descuidábamos, nos faltaba como mucha visión no de negocio, sino de recursividad, pero hay fuentes, los municipios tienen, los departamentos tienen, las entidades nacionales tienen, lo que pasa es que hay que desarrollar como esa capacidad de búsqueda y contratación, la formalidad un poco. Muchas gracias. Okay. Walter, y en eso último que usted señala, digamos, en esas lógicas de las prácticas de subsistencia, sobrevivencia, pero sobre todo de esas formas de vida que desarrolla la población a través de las prácticas informales, que no es solamente el tema de la construcción de la vivienda, sino la economía y muchas cosas más. ¿Cómo conciliar? Digamos, ese es un tema que es un tema muy viejo, pero que se sigue manejando de manera muy mal porque se sigue dando prioridad fundamentalmente a la producción de vivienda masiva y bajo la figura del crédito hipotecario. ¿Cómo entender hoy
esos aprendizajes que ha venido aportando estas prácticas de la informalidad en toda América Latina frente a lo que al deber hacer hoy, porque uno sigue viendo que a pesar de que personas que han estado muy cercanas a estos procesos siguen repitiendo estas prácticas en términos de su paso por la institucionalidad. Parece que se olvidara que de alguna manera las prácticas de la informalidad, las dinámicas de la informalidad, los ejercicios y los mecanismos de planificación de la informalidad, que tienen muchos elementos de rescatar, cuando se pasan personas que han venido trabajando estos escenarios a escenarios institucionales, como que aparece un velo y una cortina que les hace olvidarse toda esa trayectoria y volvemos otra vez a la práctica de tratar de pensar que todo tiene que estar formalizado desde unas prácticas instituidas que no reconocen esa informalidad. ¿Cómo lee usted eso, Walter? Sí, el ejemplo que yo constantemente coloco es con la música, ¿no? Cuando uno tiene claro que Benny Moré, Tito Puentes, Joe Arroyo, los Gaiteros de San Jacinto, las hermosas ambulancias, ninguno de ellos fue a la universidad, ni tiene título, ni lee partitura, pero hacen música. Y se ganan Grammys, además, y son reconocidos. Entonces, les vamos a prohibir hacer música porque no son profesionales titulados. Entonces, toda esa arquitectura hecha sin arquitectos, que posiblemente se puede hacer mejor si combináramos los arquitectos con los no arquitectos, pero no cualquier arquitecto, tiene que ser un arquitecto con una visión de compromiso y de culturalidad y de respeto. Entonces, claro, la opción que le ofrecen a uno es que vamos a formalizar la informalidad, vamos a cooptar la informalidad. Yo a veces digo, no, un momento, respetemos la diferencia, un poco lo que decía el comandante Marcos de los zapatistas, ¿no? Pedimos respeto no en la igualdad, sino en la diferencia. Entonces, el barrio popular productivo, ese no tiene comparación. Entonces, cuando los arquitectos van a hacer vivienda de interés social y prioritaria, hacemos conjuntos cerrados, torres de 30 metros cuadrados cada apartamento, con un área común y 6 locales. Y ahí se acaba la vida comunitaria. Pero el barrio popular productivo, con usos mezclados intensivos, es otra cosa, es un nivel de identidad y de vida mediado por las redes sociales y el tejido social, de la sobrevivencia individual a la subsistencia colectiva. Entonces ahí nos falta rayar mucho, ahí nos falta especular con el tema de la densidad, las alturas, el pequeño multifamiliar, el duplex, doble. No, ahí tenemos que seguir rayando para encontrar cómo aprender del barrio popular o del campesino o del indígena, ¿no? Que posiblemente ha pasado años en silencio y hay que sacar a la luz todo ese conocimiento en el tejido, en la artesanía, en la gastronomía, en las relaciones con la naturaleza, en las relaciones entre ellos mismos. Hay que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Bueno, muy bien. Pues Walter, no sé si usted quiere mencionar algo para cerrar. No, agradecerles, qué bueno poder conversar con ustedes y siempre a la orden. Pues Walter, muy agradecidos por la conversa. De eso se trata, de poder aprender de las experiencias de otros, ver que muchas veces estamos transitando por un camino que otros ya han transitado, que lo han recorrido, que han tenido procesos de aprendizaje, y en esos procesos de aprendizaje hay aciertos y errores, y en este ejercicio, pues evidentemente de articular la práctica profesional desde el escenario académico o desde el mismo escenario de articulación con las comunidades, pues aparecen una cantidad de retos que, como usted mismo lo menciona, no terminan hoy y aún están presentes. Y muestra eso, como usted mismo lo señala, es como en 20 años Bogotá aumentó 500 barrios de origen informal, porque la respuesta desde lo formal no logra satisfacer las necesidades de acceso al hábitat y la vivienda y a otros elementos al conjunto de la población. Y en tanto eso siga sucediendo, pues la población seguirá resolviendo por su cuenta y riesgo esos elementos. Y en eso creo que nosotros tenemos que jugar un papel importante en términos de dinamizadores de el encuentro de saberes y la posibilidad
de producir mejores alternativas para el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de las personas, y en el caso particular, frente a los asuntos técnicos que podemos dominar nosotros. Entonces, Walter, muy agradecido por la conversa, y pues seguramente nos seguimos encontrando por el camino. Listo, muy bien. Chao, chao. Bueno, buenas noches a todos y a todas, y nos veremos en otra sesión. Buenas noches. Buenas noches.